Charla con Gabriela Azar, especialista en educación, la persona que nos va a dar el contexto de entender qué está pasando. Gabriela, muchas gracias por ser parte de esta edición de Chubut hoy. Un gustazo tenerte. No, al contrario, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias a vos por invitarme en un momento que es tan importante, ¿no? Hablar de Sí, educación en este sí, contexto. tal cual. No habría mayor preocupación en este momento que la educativa. Eh, Según mi interpretación personal, estamos como en un estado de emergencia tras un año sin clases. Me gustaría ir de lo general a lo particular. Obviamente quiero conversar sobre Chubut y la situación de Chubut y cómo la están mirando ustedes desde la Universidad Católica Argentina, pero eh, quiero empezar sobre lo general. Gabriela, ¿qué pasó este año con 10 meses sin presencialidad? Y remitámonos a la educación de jardín, digamos, primaria y secundaria. No vayamos más allá, simplemente lo inicial en la vida de una persona. ¿Qué pasó? Bueno, mira, Diego, pasaron muchas cosas y dejaron de pasar otras que son realmente muy importantes. Vos sabés que el sistema educativo en la República Argentina, para nivel inicial, para nivel primario y secundario, es un sistema que es fuertemente presencial, y si bien hay algunas experiencias de semipresencialidad o de educación a distancia, eso da simplemente cuando en las instituciones o los docentes hacen uso de determinado tipo de plataformas para enseñar. Eso no quiere decir que trabajemos en virtualidad. Entonces, en marzo del año pasado, cuando con motivo de la situación de la pandemia el gobierno nacional toma la decisión de tener que cerrar las instituciones escolares, por supuesto que la escuela se traslada a casa, a los hogares, a las familias, con todas las complejidades que esto genera, porque es una situación absolutamente extraordinaria. El sistema educativo es como lento para poder dar respuesta frente a cambios tan grandes como este que tuvimos que llevar a cabo. En primer lugar, porque no estábamos preparados para asumir el reto de lo que implica pasar de un sistema de presencialidad absoluta, de un 100% diría, a un sistema absoluto de educación a distancia. Y ahí lo que pasó es que, como siempre, aquellos docentes, aquellas instituciones, aquellos niños jóvenes que tienen recursos tecnológicos, que tienen buena conectividad, que tienen acceso a recursos sincrónicos y a plataforma, pudieron de alguna manera sostener el vínculo educativo con todos los cambios que genera, por supuesto, a diferencia de lo que es ir a la escuela en un formato presencial, y se ahondó mucho más la brecha de ese casi 60%, como lo marca el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, de niños que no tienen posibilidad de acceder a recursos tecnológicos y a conectividad, y entonces, por supuesto, que perdieron vinculación con la educación sistemática. Y te digo algo más, digo, esto se le suma otra complejidad, que es cómo repensás el vínculo educativo familia-escuela. Porque los sistemas de educación a distancia tienen un gran nivel de flexibilidad y de ubicuidad que no lo tiene un sistema presencial. La escuela es una institución que tiene mucha más rigidez, que tiene un método de trabajo, que tiene un plan de estudio, que tiene una estructura horaria, que tiene determinados cometidos prioritarios para poder cumplimentar en un determinado tiempo específico, que no es lo que te pasa en la educación a distancia. Entonces, la verdad que, ¿qué nos pasó en la Argentina? Que tuvimos posibilidad de poder estar conectados y seguir el vínculo educativo, aquellos que teníamos recursos y aquellos que no lo tienen, que son un montón, no pudieron aprender. Y cuando uno dice no pudieron aprender, te diría, esto trae aparejado otras cuestiones, que más allá de la pérdida que tiene en términos de contenidos que no se han aprendido, y la pérdida que esto le implica a una persona en un proceso formativo, te diría que también se ha perdido mucho en lo que tiene que ver con la capacidad y las habilidades socioemocionales de los chicos y de los jóvenes. Y esto es casi irreversible, te diría, ¿no? O sea que me parece que el costo que vamos a pagar es muy alto. Dijiste una consigna que la estamos reproduciendo al pie de la pantalla, pero que no la termino de entender, que me parece que usaste una palabra socioemocionales, que me sugiere un montón. Lo que decís, ¿sabes qué? Quiero detener el diálogo acá porque me parece que lo que decís es de gravedad, pero no termino de entender. Esto, lo que me decís es,
se ha frenado la educación de los chicos y los jóvenes, han perdido un tiempo determinado que no se recupera. Contame qué le pasó a los chicos para que lo entienda una persona que no es tan especializada como vos. Una persona que en este momento dice, yo también recojo que es grave lo que dice Gabriela, pero no entiendo cómo funciona en la vida real, en el día a día, qué se perdió de verdad. Bueno, vos imagínate esto. Para que un chico pueda aprender, necesita de un adulto responsable que de alguna manera pueda ayudarlo, pueda orientarlo, pueda estimularlo, pueda enseñarle. En definitiva, el acto educativo requiere de la enseñanza y del aprendizaje. Para que haya un buen aprendizaje y un aprendizaje significativo, se requiere de un docente responsable que se haga responsable del aprendizaje óptimo de todos sus alumnos. Esto es clave. Entonces, cuando esto no se da, cuando este vínculo, sobre todo a más temprana edad, que es donde se genera mucha más dificultad porque no hay autonomía para poder desarrollar un proceso de estudio solo, esto lamentablemente es como irreversible, porque eso que se perdió, ¿qué es lo que genera? ¿Por qué hablo de habilidades socioemocionales? Porque genera mucha falta de confianza en las capacidades de aprendizaje que tengo como persona para poder seguir en tiempo y forma lo que la escuela me exige. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto de los emocionales... Déjame ver, te detengo acá simplemente porque me pongo en el lugar de una persona como yo, que no es especialista, que quiere entender, pero quiere acceder, pero no lo puede hacer al 100%. Entonces, lo que vos me estás diciendo es que al menos un año de parate educativo, si te estoy entendiendo bien, hace que de acá para adelante esté el chico donde esté, en el último año de su escolaridad o en el primerísimo, a los 6 años, le crea para toda la carrera una falta de confianza en sí mismo que va a poder cumplir con la educación. ¿Es eso? Mira, no sé si para toda la carrera, pero se lo crea. De hecho, hay una fuerte desmotivación por parte de los chicos y te diría mucho más de los adolescentes también, sumado no solo al tema de lo que implica la digitalidad, sumado que además el tema del aislamiento obligatorio ha hecho que los chicos tampoco y los jóvenes puedan, salvo en este último tiempo, generar su natural proceso de socialización. Vos pensás que la escuela y el fenómeno educativo tiene por un lado un objetivo y un cometido prioritario, que es que todos puedan aprender para saber, pero tienen también que saber hacer y saber ser. Y esto del saber ser es lo que de alguna manera hace que las personas podamos interactuar adecuadamente dentro del grupo social que nos toca. Es lo que se llama el proceso de socialización. Cuando vos estás en un 1 a 1 con una computadora y perdés ese vínculo con el docente, esa mirada, esa mano en el hombro, ese espacio de juego, de intercambio, de conversación sistemática, de diálogo, de juego no reglado, el espacio del cuento, la magia se pierde. Entonces a los chicos se les hace mucho más difícil tener como autoconfianza y cierta metodicidad para poder seguir por sus propios medios la exigencia que implica el estudio en un entorno digital. Entonces, más allá de contar con el recurso, más allá de contar con conectividad, más allá de necesitar un adulto responsable, si no es mamá o papá en casa, cuanto más chiquito soy, que pueda ayudarme a ser un interlocutor válido, a decodificar la exigencia de lo que la escuela me pide, y bueno, voy generando cada vez más una pérdida de mi autoconfianza en mis capacidades de poder aprender. Y esto es un tema que hay que trabajarlo mucho. Mira, el otro día tuve un Zoom con un especialista español, que para mí es una de las personas que más trabaja el tema de habilidades socioemocionales, como lo es Rafael Vizquerra, que tiene una gran cantidad de libros vinculados al tema, y ella hablaba de que esta es una época en donde la educación debería recobrar 2 capacidades fundamentales, que son el amor y la felicidad. Fíjate que de esto no se habla tanto. Porque aún en la pandemia lo que ha ocurrido en la Argentina es que tanto el Ministerio de Educación de la Nación como los ministerios provinciales hicieron un enorme esfuerzo por hacer documentos físicos para todos, impresos, para todos aquellos chicos que no tenían posibilidad de acceder a recursos tecnológicos. Pero siempre
el énfasis se pone en la transmisión de contenidos conceptuales. Y hoy el imperativo categórico en una modalidad de trabajo virtual, que es lo que la educación tendría que empezar a replantearse, es cómo formamos en capacidades que nos permitan aprender a hacer y aprender a ser en un contexto que es muy cambiante. Entonces, esto de la felicidad para mí es como, ¿cómo hacemos para recuperar el sentido más profundo que tiene la educación personalista y humanista? Porque en este sentido necesitamos ir dándole a cada nene o a cada nena lo que necesita para orientarlos adecuadamente en su trayectoria escolar y para que se sientan sostenidos aún en un entorno que no es presencial. Gabriela, me tengo que tomar una pausa, un minutito, pero a la vuelta vamos a ver cómo volvemos a ingresar al sistema, ¿sí? Que me parece fundamental en esta altura, porque todos estamos, o sea, ya no podemos volver para atrás el reloj y decir no hagamos cuarentena. La presencialidad es insustituible, la educación presencial no tiene reemplazo. Pero me tengo que tomar una pausa, porque si no me van a matar. Así que nos tomamos un minutito de pausa, ya volvemos para ver cómo nos reintegramos al sistema educativo. No se me vaya. Seguimos adelante en Chubut. Hoy, antes de la pausa, estábamos hablando con una especialista, una persona que realmente sabe lo que está hablando cuando habla de educación, Gabriela Azar, directora del Departamento de Educación de la Universidad Católica Argentina en Buenos Aires. Y antes de la pausa nos quedamos preocupados porque, bueno, ok, pasó casi un año de cuarentena. Ya vamos a entrar a la cuestión chubutense, que tiene en realidad 2 años de cuarentena, digamos, un año de conflicto docente y otro año de conflicto docente con cuarentena. Vamos a entrar en eso después. Pero lo que quiero tratar de entender es de mirar para adelante y decir, bueno, en Chubut y en todo el país va a pasar lo mismo. ¿Cómo reintegramos particularmente a los chicos de entornos un poco más vulnerables a esta escuela de la que se han desconectado completamente? Porque claro, no tenían computadora, no tenían Zoom, no tenían conexión de nada, no tenían la posibilidad de hacer lo que estamos haciendo vos y yo en este momento. Entonces, ¿cómo se recupera? ¿Hay algo que se puede hacer? ¿Hay algo para tener en cuenta? Y primero, desde el punto de vista institucional, y después te pregunto desde el punto de vista de los padres, porque hay un montón de padres que nos están viendo, están preocupados cómo hacen que sus hijos vuelvan a la escuela. Pero primero desde lo institucional, desde lo grande. Gabriela, ¿cómo lo ves? Mira, desde el punto de vista institucional, yo creo que esta pandemia también nos ha permitido recapitular algunas lecciones aprendidas, ¿no? En la vuelta a la presencialidad y en esto de la captación de aquellos chicos que han sufrido el aislamiento y la desvinculación de la escuela, porque tal vez están en zonas muy vulnerables y no cuentan ni con orientación, ni con recursos, digamos, tecnológicos para poder seguir en la vinculación con la escuela, hay que necesariamente iniciar el ciclo lectivo y no tenerle miedo a lo que es la evaluación, pero no una evaluación estigmatizadora. Evaluar es un término que proviene del inglés, o que su significado en inglés, la palabra to assess, assessment, que significa sentarme al lado de, para orientarte, para guiarte, para ayudarte, para promoverte. Entonces, hay que hacer, me parece, con todos estos niños y con todas estas niñas que perdieron vinculación con la escuela, una especie de trabajo que permita ser como
un diagnóstico, ¿no? Mirar qué es lo que les pasó, cómo están, qué es lo que han aprendido, qué es lo que no saben, qué es lo que les falta, porque esto imprescindiblemente es como el piso 1, el diagnóstico, para poder después institucionalmente hacer una programación adecuada, que en este caso sí va a ser muy peculiar, porque se va a trabajar en un contexto de presencialidad o semipresencialidad, con grupos muy heterogéneos y muy diversos, debido justamente a esto que analizábamos antes de la pausa, y que va a reclamar indefectiblemente docentes que puedan ir trazando como una trayectoria muy personalizada con cada estudiante. O sea que, perdón, sí, pero 2021-2022 es un año en el que los docentes nuevamente tienen que adquirir otro set de skills. O sea, en 2020 tuvieron que aprender cómo teleenseñar, ¿no? Y en 2021, si hubiera presencialidad, o 2022, tienen que aprender cómo de ese cúmulo de alumnos que ellos ven, encuentran una enorme diversidad, ¿no? Porque claro, va a haber chicos que naturalmente se van a inclinar por la matemática, o por la lengua, o por otra cosa, o porque el papá o la mamá le hablaban de historia. O van a tener muchas más dificultades en matemática, o muchas más dificultades en geografía, o muchas más dificultades en lengua, y por supuesto que también, a ver, el sistema tiene como ya establecidos cuáles son las expectativas de logro, a ver, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas que uno espera que sean capaces de lograr los niños cuando egresan de cada uno de sus tramos educativos, tanto a nivel inicial, como a nivel primario, como a nivel secundario. Entonces, uno lo que debería poder hacer en la vuelta a la presencialidad en el 2021 es hacer como un mapeo para saber exactamente en dónde está situado cada uno de los estudiantes y darles a los padres la tranquilidad de que un buen sistema educativo y un buen docente tiene que poder ir acompañando eso que no han sabido para ver de qué manera lo pueden orientar o lo pueden ayudar. Y algo que es central es que indefectiblemente vamos a tener que aprender a resignificar los contenidos que hay que enseñar, porque no es verdad, mira, ni siquiera digo en la presencialidad, todo lo que tenemos planificado, ni todo se puede enseñar, ni todos los chicos lo aprenden, todo digo lo que están los diseños prescriptos que hay que enseñar por nivel educativo, ni es cierto que los docentes podemos evaluar absolutamente todos los aprendizajes de los estudiantes. Entonces me parece que esto ya pasaba en la presencialidad previo a la pandemia. Me parece que es una excelente oportunidad para que los referentes políticos de los distintos ministerios traten de tener como un denominador común frente a tanta divergencia que se ha generado en esta etapa, y digamos, bueno, perfecto, ¿qué es lo que imprescindiblemente se supone que un niño tiene que poder aprender para garantizar que puede ser promovido de un año a otro? Y creo que en esto hay que repactar el vínculo entre la familia y la escuela. Viste que este año pasado se hizo referencia al Ministerio de Educación de la Nación, sacó un marco resolutivo que decía que no se iban a calificar a los estudiantes para no estigmatizar por esta heterogeneidad en la enseñanza. Sin embargo, llegamos al mes de octubre del año pasado y todos los chicos fueron evaluados. Y ha habido una deserción enorme en la escuela secundaria porque los chicos se han llevado muchísimas materias, y esto pasó también en aquellas instituciones que tuvieron un buen vínculo educativo con los estudiantes. O sea, que esto no pasa solo en los chicos de las zonas vulnerables, ha pasado con estudiantes de las mejores escuelas. Entonces, estamos en un escenario en el que seguramente ustedes como especialistas ahora tienen que empezar a discutir cómo se reentrena a los docentes para justamente revincular y proveer ese, digamos, voy a usar una jerga empresarial barata que no, obviamente es la que tengo, no la que va, hacer algo como a la medida de cada estudiante, ¿sí? Bueno, eso se llama, yo te lo traduzco en un término pedagógico, que el padre es David García Oz, educación personalizada. Claro, personalizar, claro, el vínculo. Singularidad, autonomía y apertura. La educación, esta es una gran oportunidad, y creo que esta crisis la tenemos que poder vivir como una oportunidad desde el punto de vista educativo, los especialistas y los políticos, para aprender a resignificar qué
es lo que vale la pena enseñar. Está muy bueno lo que decís, pero eso lo quiero volver a tocar cuando hablemos de Chubut específicamente, en el próximo bloque. Para cerrar este bloque, lo que quiero que me ayudes es cuáles son las 2 o 3 cosas que me decís, mira, como padre, cuando tus hijos vuelvan a la escuela presencial, cuando sea que sea, no lo discutamos, eso no tiene nada que ver, vos tenés que actuar de tal manera. Los chicos no van a querer ir, ya lo podemos ver, va a haber lío, va a haber rechazo por la desvinculación, por la desconexión. Entonces, yo lo que quiero empezar a imaginarme es, mira, como padre te conviene actuar de tal manera y tal actuación o tal 2 o 3 consejos van a facilitar el retorno de tu hijo a la escuela. ¿Cuáles son? Bueno, esto tiene que ver con las edades de los chicos, ¿no? Una cosa es si yo soy mamá de un niño de 2 o de 3 años o de 4 o de 5 que va a nivel inicial, en donde ahí por supuesto que hay que estar, hay que poner el cuerpo y hay que acompañar, porque los chicos todavía no tienen lo que se llama autonomía, ¿no? Ni pensamiento abstracto para poder hacerse cargo de su propio proceso educativo. Entonces hay que acompañar sin presionar, sin sobreexigir, porque además nosotros cuando somos papás, no somos docentes. Hay que dejarle esa tarea a la escuela. Otro consejo como con los más grandes es también tal vez sí estar un poco más presentes y pedir reuniones en la escuela para repactar algunas exigencias con los más grandes y con los adolescentes. Porque muchas veces lo que ocurre es que los padres nos ponemos como súper ansiosos frente a lo que la escuela exige, en un contexto complejo como es el de casa, porque estar en casa ni uno tiene las mismas reglas que se tienen en la escuela, ni los horarios son exactamente los mismos, ni la predisposición, digamos, a poder estar con los chicos y orientarlos en su fase escolar es la misma, porque además los padres en el horario que tal vez los chicos están en la escuela también están en su casa trabajando, con lo cual me parece que hay que, mira, voy a usar una palabra que por ahí no es tan pedagógica, pero hay que relajarse un poco como padres también y entender que estamos viviendo una situación que es extraordinaria, entonces no podemos aplicar recetas ordinarias o de la cotidianeidad como si la escuela estuviera vigente y presente de la misma manera que previo a la pandemia. Entonces me parece que desde ese punto de vista, y también las instituciones educativas, los directivos de las escuelas en esto tienen una responsabilidad que es indelegable, y es aflojar un poco con el ritmo y el nivel de exigencia. Claro, como estás diciendo, hay que tener en cuenta que, bueno, fue algo extraordinario y también en cierta medida va a haber que tenerlo en cuenta de esa manera. ¿Sabes qué? Me tengo que tomar una pausa. Quiero entrar a la situación chubutense en los últimos minutos de nuestra charla. Es que te tengo que pedir que te quedes conmigo un segundito más. Me tomo una brevísima pausa y ya vuelvo. Así que no se me vaya un minuto. Seguimos adelante con Chubut hoy. Aquí estamos con Gabriela Azar, especialista en educación, directora del Departamento de Educación de la Universidad Católica Argentina en Buenos Aires. Gabriela, antes de la pausa, quería que me des un poco tu opinión, tu análisis sobre cómo ves el planteo educativo en Chubut, que se pasó un año con conflicto y otro año con pandemia. ¿Qué particularidades encontrás en toda una generación de estudiantes que estuvo desconectado durante un año? La verdad que se vive con una profunda preocupación. Mira, Diego, quienes nos dedicamos a la educación, tenemos que tener muy claro que trabajamos con personas humanas y que tenemos un cometido prioritario que es brindar un servicio de calidad y equidad para todos. Independientemente de cuáles puedan ser los conflictos de índole político, sindicales, gremiales, que por supuesto la Argentina tiene todavía deudas pendientes muy importantes para con la educación y por supuesto también para con la dignificación docente en términos no solo de su salario, sino también de la competitividad que un docente tiene que tener en este contexto actual y con las capacidades que se exigen en este nuevo siglo para educar. Me parece que es insostenible que un conflicto de esta índole haga que se prive a los niños y a los jóvenes de su proceso educativo, porque además es un derecho constitucional. El artículo 14 de la Constitución Nacional en la Argentina habla de un derecho a enseñar y aprender, con lo cual
Si ese conflicto no se puede resolver en el ámbito de la provincia, tienen que haber algunas responsabilidades también, desde mi modo de ver, del Estado Nacional, que tiene que brindar todo el soporte para no privar a los niños, a los jóvenes, e inclusive a los adultos, debe haber educación de adultos también, de que puedan frente a este conflicto recibir educación. Imagínate que es una barbaridad tener casi 2 años, sumemos esto que vos decís, que es el segundo año con motivo de la pandemia y que ha generado este aislamiento obligatorio, pero es insostenible, digo, no puede seguir pasando inadvertido, digo, acá tiene que tomar cartas en el asunto las autoridades políticas y decir, señores, en marzo empezamos indefectiblemente las clases como sea. Y por supuesto, bueno, reparar como corresponde, leía en algunas notas o artículos que hay como deudas vinculadas también a los salarios docentes, como que a algunos se les deben también, no sé, bonificaciones o sueldo anual complementario, en definitiva, lo que fuere, pero me parece que hay que generar las condiciones para que los chicos vuelvan a clase. No pueden perder un día más de clase. Claro, es absolutamente vital. ¿Sabes qué me gustaría para cerrar? Me gustaría llevarme una idea de, según tu mejor análisis, que yo creo que es muy temprano en esta crisis como para hacerlo. Yo entiendo que es una pregunta difícil, pero me gustaría, si podés especular, y si no, recházamela, no hay problema, no pasa nada. ¿Cómo sería la ciudadanía del futuro? ¿O cómo imaginás la ciudadanía de la provincia de Chubut o de la nación, habiendo tenido una desescolarización tan importante? ¿Cómo pensás que será nuestra república, nuestra democracia, nuestra sociedad después de este periodo? A nivel nacional 1 año, a nivel provincial 2 años desescolarizados. ¿Tenés alguna idea? Si no la tenés, lo dejamos, digamos, me gustaría escuchar tu reflexión. Mira, uno siempre hace, sin hacer, por supuesto, futurología o hacer aseveraciones sobre las cuales, o hipótesis sobre las cuales uno no tiene ciertas confirmaciones a priori. Yo lo vivo con mucha preocupación, Diego, porque la Argentina fue un país, cuando uno se retrotrae a otras épocas, ya en la ley 1420 de educación común, 1880, la generación de Sarmiento, una generación gloriosa donde se le dio una importancia sustancial a la educación, a la creación de escuelas, a la creación de bibliotecas, a la formación de docentes, a la creación de la primera escuela normal, en donde se miraron las mejores metodologías que reinaban en otros países del mundo como los Estados Unidos. Uno lo ve desde esa época a esta parte, y lo que yo veo es una profunda decadencia educativa. Un libro de hace muchísimos años que había escrito Jaime Echeverry, que se llamaba La tragedia educativa, un poco contaba esto, ¿no? ¿Qué nos pasa en la Argentina que no tenemos esta capacidad de poder seguir apostando, más allá de los cambios políticos, por una educación de calidad, una educación íntegra, que apueste a una formación docente de calidad? Porque este es el otro gran tema, Diego. Cuando vos analizás qué pasa en otros países del mundo, por qué hay otros países, el sistema de Finlandia, por ejemplo, o en Noruega, inclusive Japón, es porque se apuesta a profesionalizar la formación docente. Y no está mal que existan los sindicatos, está mal que los sindicatos tomen partido por la educación. Entonces, si nosotros seguimos de esta manera teniendo que estar repactando la educación en función a lo que define una paritaria y no nos ponemos a analizar seriamente cómo planificamos con el fin en la mente, qué es lo que estamos pensando de acá a los próximos 20 años, vamos a estar cada vez peor. Y yo creo, lamentablemente, que esto que ha ocurrido con la pandemia ha profundizado y va a profundizar en los próximos años todavía muchísimo más la brecha educativa entre aquellos que tienen accesibilidad no solo a recursos tecnológicos, a información, de aquellos que lamentablemente no la tienen. Y en este sentido me parece que uno de los ejes prioritarios, a mi modo de ver, que debería tener la política educativa nacional, es empezar a pensar qué tipo de personas queremos formar de acá a 20 años. Claro. En otros países del mundo y se habla de ciudadanía global. Hoy todos los sistemas educativos del mundo priorizan capacidades. La Argentina tiene un marco de capacidades que se trabaja para la formación docente a nivel nacional, porque es un documento del Instituto Nacional de Formación Docente que fue además firmado por todos los ministros de Educación de la Argentina en el 2018. Esa formación en capacidades, sueño
que de verdad se pueda concretar. Y además, otra cosa que el otro día nos lo comentaba también Vizquerra, y decía, ¿cómo puede ser que no podamos tener, o que ustedes en la Argentina no puedan tener? Hay libros en donde para la formación docente son inaccesibles por su costo. ¿Por qué no logramos, por ejemplo, por qué el Estado Nacional no logra generar una red de materiales, inclusive también audiovisuales, que le permitan a los docentes poder estar actualizados? Entonces, si vos me decís, ¿cómo nos vemos si no generamos hoy los cambios que se necesitan en el sistema? Mal, no veo que esto se pueda resolver en los próximos años, porque son procesos integrales, complejos, que requieren de una red de los políticos, de las asociaciones civiles. Digo, hay que repactar, se necesita un nuevo pacto socioeducativo. Las iglesias, los sindicatos, las organizaciones del tercer sector, los medios de comunicación, que en esto tienen un cometido prioritario. Esto que estás haciendo vos me parece importantísimo, porque en realidad ponés en evidencia temas con una profundidad del aporte tan humilde que yo puedo brindar de tantos años de trabajar en el sistema. Y la verdad que lo único que quiero es que la educación cambie y cambie para bien. Y si logramos esto, bueno, daremos un paso importante. Ahora, si no aprovechamos esta crisis como una oportunidad, cada vez vamos a estar peor en nuestro sistema educativo. Me quedo con eso, me quedo con eso. Si no aprovechamos esta crisis como una oportunidad. Interesante comentario. Gabriela Azar, directora del Departamento de Educación de la Universidad Católica Argentina en Buenos Aires. Te tengo que, se me recontra acabó el tiempo, me quedé hablando toda la noche, por supuesto, pero no puedo. Es un tema fundamental para el futuro de cualquier país. O sea, los errores de hoy los vamos a ver dentro de 20 años y los vamos a ver con muchos intereses. Con muchos intereses los vamos a pagar. Te agradezco muchísimo que hayas compartido tu tiempo, tu experiencia, tu comentario con todos nosotros acá en Chubut. Muchísimas gracias a vos, un cariño grande, gracias a todos. Un gusto tenerte y nosotros nos tomamos brevísima pausa, volvemos enseguida con la conclusión. Volvemos.